¿Qué tal, amigos de Periodismo Cósmico Universal? Nos encontramos en Alfa y Omega para que nos cuente la historia de Luis Antonio Soto Romero, de Alfa y Omega, el que escribió los 4000 rollos telepáticos. Acá, hermano, ¿su nombre? Carlos Duguer Ramírez. ¿Usted conoció al autor de los rollos, de los 10.000 rollos telepáticos de Alfa y Omega? ¿Nos puede contar cómo fue la historia? Bueno, yo trabajaba en Electrolima, era cortador de luz. Y me tocó cortarle la luz al hermano Antonio Córdoba Quesada. Entonces vine y le corté y esperé un ratito para ver si venían, si salían, no. Entonces cuando ya estaba cerrando la casa, pasó una vecina del hermano Antonio y me dijo: uy, señor, me dijo, ese es el medidor del hermano Antonio y creo que tiene que entregar unos trabajos de joyería que ha hecho. Y dice: no se vaya, señor, por favor, le voy a pasar la voz al hermano para que le pague y le reconecte la luz. Ya vaya nomás, señora. Entonces comencé a esperar, estaba esperando como 6 minutos, y no venía nadie. Entonces, terminé de cortar y le cerré. Y cuando ya estoy cerrando la caja, se aparece un alto, porque era alto, parecía un basquetbolista. Más o menos 1,80 m. No, 85. 85 a 90 más o menos. Alto. Cerca de 2 metros tenía. Yo lo miraba así, y me dice: hermano, ¿a cortar la luz? Sí, ¿cuándo la puede poner? No, me digo que no puedo. Ya le he cortado, ahora tienen que ir a pagar allá y pagar el corte de cable. Digo, y entonces comenzamos a dialogar y me comenzó a preguntar si yo leía la Biblia. Le digo: no, muy poco leo la Biblia, pero sí sé bastante de historias bíblicas. Como en ese tiempo daban bastante películas de Moisés, de los 10 mandamientos, de todo, de la Biblia, política bíblica. Y sé bastante de eso, le digo. Ya me dijo, como conversando, y me comenzó a hablar de los rollos del Cordero. Me dice: sí, ya Jesucristo, me dijo, Jesucristo está en la tierra. No, me dijo: yo soy Jesucristo. Ya Jesucristo está en la tierra. Él es el que grita la doctrina. Me comenzó a conversar así, y entonces, bueno, estábamos conversando bonito, y yo me sentía pero bien entusiasmado, porque yo le comencé a preguntar varias cosas de que yo era bien aficionado a los platillos voladores, y le comencé a preguntar y todo me contestaba, y entonces ya estábamos conversas de diferentes, porque yo sabía bastante de ¿cómo se llama? De historias de los sobrenaturales, y todo me contestaba. Y vino ya como habían pasado como media hora, más de media hora, pues. Y cuando viene corriendo el hermano Antonio y me dice: hermano, usted me ha cortado la luz, por favor póngame porque tengo que traer y saca de su bolso como 15 o 20 soles y me lo pone en la mano. Y el lindo maestro le dice: no, hermano Antonio, no haga eso. Y el hermano Antonio le contesta: no, usted no sabe cómo se arreglan las cosas aquí en la tierra. Así se arreglan las cosas aquí en la tierra. Y eso se me quedó, ¿por qué le ha dicho? ¿Por qué le ha dicho eso? En la tierra todavía. En la tierra, y se me quedó grabado eso. Hasta que ya lo resolví viniendo aquí a la hermandad, y cuando estudié los rollos,
los rollos telepáticos y ahí comencé a comprender, ya, estaba hablando. Viste a él en su imagen, en las fotos que hay. Y entonces me dice, ya, hermano, le digo, ya. Entonces le comencé le coloqué el cable, entonces, ya tiene luz. Pero no se vaya, me dice el hermano Antonio, ya, no se vaya, me dice. Yo voy a mi casa a ver si hay luz. No, si hay luz, porque ya está girando el medidor. No, voy a ir a ver, voy a asegurar. Se fue a su casa y regresó. Ya tiene, ya. Y entonces, ya, hermano Luis, ya nos vamos. No, me dijo, el hermano Luis le dijo, no, voy a quedarme a conversar con el joven, me dijo, y comenzamos a conversar, pues, me dijo, y me quería enseñar los rollos, pues. Y nos fuimos caminando hasta la esquina de la plaza Ruiz Gallo, y ahí hasta que hasta que me convencí, ya vamos, regresamos y nos metimos a la casa fuimos a la casa del hermano Antonio, me dijo, y me hizo pasar y me dijo, espérame aquí, me dijo, voy a bajar los rollos. Ya, yo me esperé, pues, pasaba y no bajaba. Pasaron 5 minutos habían pasado. Ya me dicen, me levanté, me voy a ir. Entonces llegué hasta la puerta y ya voy a esperar 5 minutos más. Me regresé y me senté de vuelta. Pasaron esos 5 minutos más. Y ya me paré. Y cuando veo mi reloj, y era el primer corte que hacía. Yo siempre tomaba la hora, a qué hora empezaba a seguir el primer corte y a qué hora acababa. Entonces, faltaban 5 minutos para 1 hora. Desde que había empezado a cortarle. Ya, me regresé ya, que cumplo la hora, si entro ya me voy. Y entonces, se cumplió la hora y no bajaba. Ya eran 15 minutos porque... entonces ya así me paré, como tenía doble trabajo, había sacado doble trabajo todavía. Y me fui, y su puerta del hermano Antonio era una empresa antigua con fierro, lunas y estaba descuadrada. Y hacía más bulla para moverla. Me demoré como 3-4 minutos para abrir y cerrarla. Y cuando ya la cerré, me doy para salir para afuera. No he dado ni 5 ni 6 pasos cuando escucho una voz por mi detrás que me dice, hermano, ¿se va? Y yo volteo y era el divino maestro con los rollos que estaba. Pero yo dije, ¿qué cosa? Dije, y yo me pensé, ¿pero qué? Si yo me he demorado como para abrir y cerrar la puerta, me he demorado como 3-4 minutos y he hecho más bulla que mandaba a hacer y he dado 5 o 6 pasos y no nada, ni bulla ni nada. Y entre mí me asusté porque esto es algo sobrenatural, yo dije, y me asusté y entonces, pero yo siempre he tenido eso, así asustado a ustedes, me he enfrentado yo siempre en todo percance que me he pasado, estaba asustado, me he enfrentado. Entonces le dije, hermano, le digo, mire que yo ya he sacado el doble trabajo, le enseñé los recibos y mire que ya hace 1 hora desde que empezaba el primer corte y no tengo, ya me dijo, hermano, ya, vaya nomás, pero regrese cuando usted para decir, cuando tengan, regresen, no, me dijo, ya, listo, ya, pero todo asustado me fui, muy asustado ya, y entonces, el próximo mes, todos los meses me tocaba cortar lince, pero el próximo mes me tocó y entonces, cuando pasé por acá, voy ahí, pero ya estaba con esa idea pues, de todo lo que
lo que le había dicho, que aquí se arreglan las cosas aquí en la tierra, todo eso lo tenía en la cabeza. Yeah. Y más que lo que me había asustado de lo que había salido sin hacer bulla, sin nada, y ya, todo eso. Y entonces hoy, ni bien empiezo a entrar al pasadizo para entrar a la casa, uy, clarito sentía que no me dejaban, alguien me jalaba de atrás, por atrás. Pues llegué y volteé también para ir a la casa del... Pero no podía, oye, qué cosa, me he asustado. Ya, bueno, habría llegado pues a la casa de ahí hasta la casa del hermano Antonio hay como 15, 20, 30, hasta 30 metros. Habré llegado 10 metros. Ya, y entonces, y no podía, y con dificultades avanzaba. Y me salí, pero el otro mes me acordé de vuelta y volví a entrar, igualito me sucedió, pero avancé más, avancé más, hasta la mitad más o menos. Ya. Después, así habrá estado como 6 meses. Sí, y hasta que he llegado hasta la puerta del hermano Antonio. Y ahí ya, pero no toqué, sí, eso sí, no toqué. Ya, pero porque yo siempre quería vencer resolver mi problema. Ya llegué y ya me salí, me fui pues, y hasta que me olvidé ya, me olvidé, porque siempre cuando venía me acercaba, pero ya me olvidé. Y hasta que vine aquí pues en el 2009 aquí una conferencia de esto, pero cuando yo lo conocí, el hermano Luis no tenía ese corte de pelo, tenía un pelo más y como yo lo veía así y él me miraba, siempre me acuerdo de eso, que le chorré un rulito, y yo lo miraba. Y hasta ahora, pues, pero yo así que el divino maestro me ha probado ahí. Pues. ¿Lo conociste? Lo conocí y me ha probado, porque yo entiendo, pues, ahora que leo los rollos, creo que cuando y al final llegaste acá. Llegué acá, pues. Y estás acá ya bastante tiempo. Sí. Eso es todo. Esa es tu experiencia que has tenido. Esa es mi experiencia, pues. Y después he tenido también experiencias con hermanos mayores que telepáticamente entraron a mi cabeza. Porque tú estabas predestinado mayormente a tener estos contactos con otras personas. ¿No? Sí, seguro. Pero y después de ahí ya estoy aquí en hermandad, pues. Y por algo era, ¿no? ¿Ah? Por algo, todo pasa por algo. Sí, todo pasa por algo. Bueno, hermano, es un gusto porque nos des tu versión, cómo lo conociste, ¿no? Entonces, bueno, esa es la experiencia del hermano, cómo conoció a Luis Antonio Soto Romero, el que escribió los 10.000 rollos telepáticos de Alfa y Omega, y hoy en día pues se encuentra acá en Alfa y Omega, ¿no? Sí. Y eso es todo, amigos de Periodismo Cósmico Universal. Hasta la próxima. Ya, voy a